Queridas amigas y queridos amigos, bienvenidos de nuevo a la cita con el correo de Dentro la Historia, nuestro buzón dirigido a ustedes, que nos siguen y que pueden escribirnos. Les recuerdo que la dirección de correo es fbtutsi@dentrolastoria.net, especificando en el asunto del correo la posta de DLS. Les pido que pongan esto dentro del asunto, justamente para facilitar luego la búsqueda de los correos, porque realmente me llegan muchos temas diferentes. De esa manera puedo seleccionarlos y proceder, justamente, con sus curiosidades, sus preguntas, sus críticas, sus sugerencias. Antes de comenzar, permítanme agradecer a todos los seguidores que asistieron el pasado 17 de febrero a la cena en Turín. Fue una noche muy agradable, en la que, más que comer, comimos. No es que nos levantáramos de la mesa en ayunas, pero discutimos mucho, abarcando temas de historia contemporánea. Al final, se los digo para beneficio de quienes no estuvieron presentes, casi nos echaron del restaurante, porque ya era la hora de cierre, y entonces nos invitaron amablemente, con cortesía, a pagar la cuenta e irnos. Pero si no hubiera sido así, probablemente nos habríamos quedado ahí otra hora, o quizás 2 horas más platicando. Así que también, por esa razón, les hago una propuesta. Intenten coordinarse, hablar entre ustedes, tal vez si ya se conocen, o si quieren lanzar una encuesta por áreas temáticas, por áreas geográficas. Ya hablamos de Turín, hay otros lugares, tal vez grandes ciudades, en las que yo también podría estar presente en los próximos meses. Así que intenten coordinarse y proponer áreas, ciudades, fechas, meses en los que podríamos encontrarnos. Sería realmente algo agradable de hacer. Ahora pasemos a sus correos. Me escribe Franco, un querido amigo y fiel seguidor. Siempre me he preguntado si existe y cuál es la relación entre el nacimiento de Silicon Valley y el Área 51. Silicon Valley surge oficialmente en 1971, aunque su origen real está en los años 40 y 50, cuando la Universidad de Stanford y el Pentágono colaboraron durante la Guerra Fría para desarrollar radares y equipos de espionaje. No pretendo caer en la trampa de la leyenda sobre supuestos derribos de ovnis, porque la historia se basa en datos ciertos. Que todo comience tras el incidente de Roswell del 47 es una coincidencia curiosa. La tecnología electrónica y el uso de minerales y materiales raros, cuyo estudio y aplicación eran complejos, ha dado a Estados Unidos una ventaja comercial global que aún conserva. Solo California genera un PIB que duplica al de Italia. Querido Franco, como mencionaste, existen muchas leyendas sobre el incidente de Roswell y el Área 51, pero la realidad es menos fantástica de lo que parece. Simplemente, a partir de los años 40 del siglo pasado, con la necesidad de realizar investigaciones en campos completamente nuevos, pensemos en la energía nuclear, se empezó a dar luz verde a investigaciones en otros ámbitos. Piensen también en lo que llevó simplemente al nacimiento de los materiales plásticos, que luego se convirtieron en algo común para todos nosotros, pero que hace un siglo nadie habría imaginado. El plástico se desarrolló muy rápido. ¿Y la tecnología digital? Hablamos de eso. ¿Recuerdan Minority Report, la película de Tom Cruise sobre la precrimen que salió en cines en 2002? Es la primera película en la que se imagina la pantalla táctil, la posibilidad de tocar una pantalla con los dedos, arrastrar los elementos, agrandarlos, explorar. Era 2002. 6 años después sale el primer smartphone. No es ciencia ficción. No es algo alienígena que se aplica a la tecnología de todos los días. En el último siglo, la investigación tecnológica ha crecido mucho. Primero por fines bélicos, y se ha vuelto cada vez más intensa, y cada vez más rápida, cada vez más determinada. Y, claramente, siempre con mayores fondos disponibles. Porque está claro, para hacer investigación se necesita dinero. Todo esto ha llevado a un proceso de evolución tecnológica rapidísimo. Una demostración, está clara. La dijo incluso el profesor Eco antes de morir. ¿Qué dijo el profesor Eco? Que los conceptos clásicos son eternos. Están destinados a perdurar. A diferencia de otros, los conceptos científicos pueden cambiar y actualizarse constantemente, por lo que hoy se enseña como cierto podría ser reconsiderado y modificado en 5,
10 o 15 años. Esto precisamente debido a un progreso continuo. Estados Unidos, está claro, tuvo una ventaja, debido a las fuertes inversiones realizadas ya durante la Segunda Guerra Mundial y luego en los años siguientes, para conservar ese margen de seguridad frente a adversarios como el Eje, la Unión Soviética y sus satélites. No es que del otro lado no hubiera un camino similar de actualización tecnológica. Pensemos en la Unión Soviética. Pocos saben que la Unión Soviética, aunque no lograba trabajar ciertos metales ligeros como el aluminio, sobre todo por los costos muy elevados, había encontrado soluciones alternativas, creando aleaciones de acero súper resistente, pero lo suficientemente ligeras como para competir precisamente con el aluminio. Es la inventiva y capacidad humana de adaptarse al contexto y recursos. También basado en un principio de competencia. Entre los años 60 y finales de los 70, las superpotencias se comprometieron en la carrera espacial, sobre todo hacia la Luna. Esto también tuvo repercusiones en la tecnología que usamos todos los días, porque de la ciencia militar aplicada al ámbito militar, es fácil transferir algo después al mundo civil. Durante la Segunda Guerra Mundial se introdujo el plexiglas, hoy común también en el ámbito civil, no solo militar. Esto hace entender cómo la voluntad de mejorar siempre, de crear nuevas oportunidades, puede llevar a la humanidad a evolucionar también en el tema tecnológico. Porque sí es posible tener algo más avanzado, elevado y mejor. Esto se ve todos los días. Pasemos a otro correo. Me escribe: buenos días. Quiero proponer un tema que me interesa. Los hechos de Porcius, donde murió el hermano de Pierpaolo Pasolini en 1945. Me gustaría conocer el contexto y lo sucedido. Agradecería sugerencias de lecturas sobre el tema. Gracias de antemano. Los hechos de Porcius, como sabemos, son parte del periodo final de la Segunda Guerra Mundial. Marcado por venganzas, ya sean ideológicas o personales. Un ajuste de cuentas. Recuerdo que el mes pasado alguien me pidió que hablara también de la amnistía de Togliatti, que además es un tema que he mantenido en la agenda. Tuve que posponerlo por motivos de programación. Efectivamente, la amnistía de Togliatti fue propuesta precisamente para echar un velo que cubriera todo lo que había sucedido. Todas las masacres, todas las matanzas. Exageraciones de ambos lados. Fue un intento de pacificación. Los hechos de Porcius son muy trágicos. Y ni siquiera son el único hecho trágico. Porque en la guerra ideológica de las venganzas, al final de la Segunda Guerra Mundial, realmente vimos de todo. Incluso está el ejemplo de los obreros de Monfalcone. Monfalcone es una ciudad de Gorizia, frente al Adriático, famosa por su construcción naval. Los obreros del astillero pidieron vivir su sueño socialista migrando a Yugoslavia, donde trabajaron en la fábrica de torpedos de Fiume. Regresaron tras varios años, algo desilusionados y casi expulsados por las autoridades yugoslavas. No era solo ideológico o étnico, había más. Todo esto forma parte de un trasfondo muy delicado, que también dio origen y desarrolló nuestra república. Porque nunca ha sido del todo. Todo esto ha sido analizado, produciendo a lo largo de los años, de las décadas, incluso monstruos. Monstruos no en sentido absoluto, sino en sentido figurado. Monstruos como posturas políticas y sociales sumamente polarizadas y destinadas al conflicto constante. Porcius, el episodio de los obreros de Monfalcone y mucho más. Nos hace entender, hoy, como quizás al final de la Segunda Guerra Mundial, Italia ha carecido de un pequeño elemento, de autocrítica. Se hizo en otros lugares, incluso con procesos sangrientos, pero era necesario. Y por otras lógicas, no por un volemo bene, usando la perífrasis romana, sino solo por querer echar un velo piadoso y pasar la página. Rápidamente, se evitó precisamente analizar lo que había sucedido, de un lado y del otro. Porque al final, como escriben los antiguos, solo los muertos ven el final de la guerra. Inocentes suelen estar entre los muertos. Gracias, Bárbara, por la sugerencia. Quizá después hablemos de los hechos de Porcius.
En cambio, me escribe Marco Beniamino, desde Venecia, que es su suscriptor. Gracias. Quería tener más información sobre el Congreso del 15 de mayo sobre la Italia de los años 80. Ve, por ejemplo, la abolición de la monarquía, la caída de los títulos nobiliarios y la obligación de que todos los ciudadanos contribuyan a la vida pública con su trabajo, esfuerzo e ingenio. Nació una Italia diferente, una Italia que ponía por encima de todo el principio de iguales derechos e iguales deberes, que recuperaba, en cierto modo, el espíritu del Risorgimento, el de la unidad, el de la voluntad de unirse, de hacer frente común, de ser un país unido y sólido. Y además, concluía esa fase del Risorgimento, reafirmando la necesidad de ciertos derechos, empezando por el derecho de pensamiento, de palabra, de expresión, un derecho que había sido negado durante el periodo fascista. El Congreso se centrará en la génesis del referéndum República-Monarquía del 2 y 3 de junio de 1946. Un referéndum del que se cumple el 80º aniversario, justo este año, y precisamente por eso hemos decidido proponerlo como una oportunidad de diálogo. Será abierto a todos. Garantizo que en Vite Europee y Treviso el acceso será gratuito. En Vittorio Veneto, como se decía, será en el Museo de la Batalla el 14 de mayo. En Treviso será el 15 de mayo en el Auditorio de Santa Caterina, una antigua iglesia desacralizada, ahora un centro museístico. De todos modos, cerca también hay estacionamientos de paga. La entrada es gratuita y el evento inicia alrededor de las 9 de la mañana. Pero seremos más específicos en las próximas semanas, también a través del boletín que se publicará a principios de abril. Así que, como se suele decir, manténganse atentos, estén pendientes, porque será una buena oportunidad. En acuerdo con el ISTRIT, Instituto para la Historia del Resurgimiento Italiano, también organizamos una iniciativa para escuelas, porque es justo que las nuevas generaciones sepan, entiendan y profundicen en los temas fundamentales de nuestra Italia, de nuestra República, que logren entender realmente cómo nació nuestra República, cómo se desarrolló, sobre qué bases, sobre qué principios, y luego qué camino ha recorrido para formar esa conciencia cívica que es necesaria para ser buenos ciudadanos, que es necesaria para ser personas completas, dentro de nuestra Italia, pero no solo. También piensen en Europa, en el mundo. No se puede pensar en ser ciudadanos sin conocer realmente todo lo que forma parte de nuestro trasfondo, que es parte de lo que somos. Así que los exhorto a que sigan acompañándonos, pero también a que participen en nuestros eventos, y tal vez hagan que sus hijos también participen, porque lo que durante la Ilustración se llamó enciclopedia, de enciclos paideia, griego antiguo, o sea, educación circular. Ese es un principio que debe reafirmarse todavía hoy. Es un principio fundamental, es un principio excepcional, que nos da la posibilidad de entender, de comprender y de estar aún más motivados. Termino con un último correo de Lorenzo. Tengo 21 años y soy un apasionado de la historia. Quería preguntar si tienen recomendaciones de lecturas relacionadas con campañas o incluso simples batallas enfrentadas por el ejército real durante la Segunda Guerra Mundial. Incluye testimonios de quienes vivieron esos escenarios. Me interesan mucho las hazañas, derrotas y resultados de nuestros soldados. Gracias por todo lo que hacen, porque habiendo terminado la preparatoria hace ya un tiempo y habiendo elegido una carrera universitaria alejada de la historia, como derecho, ustedes son una de las pocas cosas que siguen motivándome a cuidar mi gran pasión por la historia. Entonces, Lorenzo, antes que nada te agradezco. Y respecto a tu petición, podría darte algunos consejos. No puedo bombardearte con títulos, porque claramente tú también tienes que estudiar. Pero el primer consejo tiene que ver con los libros del difunto mayor Paolo Cacciadominioni, quien escribió libros sobre su experiencia en África. El mayor Paolo Cacciadominioni comandó un batallón de zapadores en África. Antes de eso, participó en una incursión en el desierto, en los años 30 junto con otros personajes que llegaron de toda Europa. Al volver a África, presenció el asalto a Tobruk en 1942. Como toda la epopeya de El Alamein, la primera batalla, la del verano del 42, y luego la segunda batalla,
la de la derrota ítalo-alemana. Paolo Caccia-Dominioni dejó 2 libros muy hermosos sobre todo esto. Traza retratos de personajes que conoció, desde soldados y generales hasta figuras ilustres como Fezia di Cosato y otros desconocidos. Y luego se reserva una última parte, Paolo Caccia-Dominioni, porque fue él, con su terquedad y voluntad de hierro, quien decidió volver tras la guerra a esos desiertos, para recuperar la memoria y dar sepultura digna a los que combatieron. Entre esas arenas, entre esas llanuras áridas, entre las diversas alturas que también hay en el desierto, fue él quien hizo todo esto. Y a través de su testimonio, que es increíblemente humano, porque logra definir, con su mirada, con su pluma, lo que realmente se vivió. En la tragedia, así como en los momentos tragicómicos que los hubo, se los aseguro. Gracias a su visión y pluma, podemos revivir en parte lo que fue ese teatro de guerra. Entonces, querido Lorenzo, te agradezco de nuevo y te recomiendo los libros, precisamente, de Paolo Caccia-Dominioni. Deberías encontrarlos bastante fácilmente. Si no los hayas reeditados, creo que aún hay en el mercado de libros usados. Yo compré los originales en su momento. Todavía los tengo en mi biblioteca, perdidos entre los muchísimos libros que llenan mi biblioteca y que de vez en cuando aparecen en los estantes. Te deseo un buen camino en tus estudios y una buena lectura. Que disfrutes el placer de descubrir a través de la lectura. Porque leer también es eso, el placer de descubrir. Nos vemos el próximo mes, con otra cita en el buzón de Dentro la Historia. No lo olviden, escriban a f.betuccidentrolastoria.net, especificando en el asunto la posta de DLS. Que tengan un buen día todos ustedes.